Ya. Ok, entonces empezamos. Entonces lo que quería hacer era decirle para acordarnos lo que hemos hecho hasta ahora, ya de geometría cartesiana. O sea, la geometría cartesiana que sería en el plano, nos hemos enfocado en el plano además, y se trataba de conectar figuras geométricas con fórmulas que describen las coordenadas de los puntos que forman estas figuras. ¿Ok? Entonces, entonces hemos visto la ecuación de una recta. ¿Ya? La recta son todos los puntos cuyas coordenadas x y satisfacen una ecuación de esta forma, o sea, donde a, b y c son unos coeficientes, números, ¿ya? Y si vale que el número a multiplicado por la coordenada x más b por y más c, si esto me da 0, este punto con coordenadas x y appartiene a la recta y si no, no, ¿ya? Esto es el principio. Y acá era que a, uh, a y b no ambos nulos. ¿Ya? Si son ambos nulos, me da solo que C es igual a 0, y dado que C es un número, puede ser que es verdad o falso, pero no identifica ningún punto en especial. Así que eso no daría una recta si A y B son ambos 0. ¿No? Ambos iguales a 0. ¿Ya? Pero si fijo A, B y C, generalmente me dará una recta, la ecuación de una recta. Y hemos visto también que si tengo dos puntos que tienen coordenadas dadas, x1 y 1, x2 y 2, entonces la recta pasante por estos dos puntos, también hemos visto su ecuación, ¿ya? Son los puntos que tienen coordenadas x, y, las cuales son solución de esta ecuación, y uno puede hacer como manipular la ecuación para que salga también en la forma de una simplificada, de un polinomio como esto es un polinomio de las variables x, y, donde x y aparecen a la potencia 1, ¿ya? Polinomio de grado 1. ¿Ok? Bueno, entonces estas son dos maneras de obtener rectas, o por la ecuación general, o si es que es recta pasante por dos puntos, es dada por esta otra ecuación. Y después lo otro, eso era hace dos clases. Y la clase precedente hemos visto primero, bueno, en realidad el 4 lo hemos hecho antes del 3, pero hemos visto cuando, si tengo dos ecuaciones de rectas, bajo qué condiciones las rectas correspondientes son la misma recta, ¿ya? Puede que sea la misma recta, ¿ya? Esto es en el caso que existe un múltiplo no cero, tal que los coeficientes de la segunda recta son ese múltiplo multiplicado por los coeficientes correspondientes de la otra recta, ¿ya? O sea que alfa se obtiene desde A, beta desde B y gamma, el otro último coeficiente desde C, multiplicando por el mismo número, lambda, no nulo, ¿ya? Entonces, si vale esto, significa que en práctica podía haber multiplicado todo por lambda, y si la cosa en paréntesis es igual a 0, es lo mismo que vale que esta paréntesis de acá es la cosa en paréntesis, esto es igual a 0, si solo si multiplicado por lambda me da 0, ¿ya? Entonces, y que sería, corresponde a la otra ecuación, ¿ya? Entonces, si por si acaso vale este primer criterio, los puntos x, y que satisfacen una ecuación o la otra son lo mismo, las mismas parejas de puntos. Así que las dos rectas son iguales. Rectas paralelas, ¿cuándo son paralelas? Algo similar, pero solo considerando estos coeficientes, ¿ya? Si alfa es un múltiplo de A y beta es el mismo número multiplicado por B, ¿ya? Si alfa es igual a lambda veces A y beta es el mismo lambda multiplicado por B, ¿ya? Y lambda no es 0, puede ser positivo o negativo, pero no 0. Bueno, en este caso, las rectas son paralelas. Después tenemos rectas perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares,
de nuevo debo mirar solo esto, solo estos coeficientes, y debo que alfa es menos lambda por b y beta es menos lambda por a para el mismo lambda. No, perdón, no menos. Beta es igual lambda por a. ¿Ya? Entonces hay esta otra relación. Y si vale esto, las rectas son perpendiculares. Y viceversa. Si son perpendiculares, entonces vale esto para algún valor de lambda. Y hemos verificado que estas cosas valen con unos ejemplos, ¿ya? No hemos visto como demostraciones completas, pero hemos visto ejemplos de eso. Después hemos visto qué pasa, déjeme hacer un dibujito, qué pasa cuando hago algún tipo especial de translaciones y dilataciones en el plano, ¿ya? Entonces, me imaginaba que acá tengo un punto Q, que tiene coordenadas xq, la x, y yq, la segunda, ¿ya? Entonces acá corresponde la coordenada x y la coordenada y. ¿Qué pasa cuando hago una traslación? ¿Ya? Traslación con un vectorcito entre el origen y P, un punto cuyas coordenadas son también dadas, xp, yp. ¿Ya? ¿Qué pasa qué significa traslar este Q por este vector? Bueno, significa simplemente poner acá una flechita que es igual a la flechita entre 0 y P, entre la O y P, y encontrar acá un otro punto. ¿Y qué coordenada tiene este otro punto? Estas, ¿ya? Es el nuevo, el traslado de Q con la flechita OP, una flechita igual a la flechita OP. Entonces simplemente se trata de sumar las coordenadas, ¿ya? Entonces cada vez que sumo números y no cambio las coordenadas solo sumando dos números, significa que hice una traslación. ¿Ok? Y dilatación, ¿cómo puedo hacer una dilatación del plano? O sea, ¿qué pasa cuando hago una dilatación con centro en el origen y factor lambda? Bueno, aplicar esta dilatación a cualquier punto Q corresponde a multiplicar las coordenadas por lambda. ¿Ok? Entonces, son operaciones que son fáciles, traslaciones y dilataciones con centro en el origen. Son fáciles en términos de coordenadas. Simplemente una es sumar y la otra corresponde a multiplicar por el mismo factor las dos coordenadas. Ya, y después hemos visto cuál es la distancia, cómo se calcula la distancia entre dos puntos. Si tengo dos puntos, uno construía una especie de, acá tengo las coordenadas de los dos puntos, X y Y, y se imaginaba construir un triángulo rectángulo, donde acá el largo de la cateta horizontal es, si acá tengo P, acá tengo Q, es la diferencia entre XP y XQ. Y el cateto vertical, este tamaño de acá, es igual a la diferencia entre YP y YQ, ¿ya? Por lo menos el tamaño del número, puede que el signo sea opuesto, ¿ya? Puede que el signo salga negativo cuando hago esta diferencia, pero no importa, tomo digamos que tomo el valor absoluto de la diferencia, o sea, si era negativo le cambio signo, si era positiva la dejo como es, y esto me da el tamaño de los catetos, y después aplico el teorema de Pitágoras, que me dice que esta distancia, el segmento entre P y Q, que es lo que me interesa, al cuadrado es igual a la suma de estas dos diferencias al cuadrado, ¿ya? Entonces, podría escribirlo con cuadrados, o sea, acá escribir esto al cuadrado es igual a esto, la distancia PQ es igual a la diferencia entre coordenada X y más diferencia de coordenada Y, ambas al cuadrado, o podría escribirlo como lo había escrito inicialmente, o sea, tomar la raíz cuadrada y me da que
el largo simplemente de la hipotenusa de ese triangulito, que es la distancia PQ, es igual a la raíz de la suma de cuadrados de distancia de diferencia de coordenadas. ¿Okay? Distancia entre dos puntos, entonces tiene una fórmula. Y después habíamos visto, sin entrar en detalles, excepto verificarla en un caso especial, la distancia entre un punto y una recta, ¿ya? Sabiendo las coordenadas del punto y sabiendo la ecuación escrita en esta forma de la recta, ¿ya? AX más BY más C igual a 0. Y la distancia entre ese punto y esta recta, si uno sustituye las coordenadas del punto en la ecuación, en esta parte de la ecuación de la recta, entonces me da AXP más BYP más C, y acá me da un número, ya si todo A, B, C, supongamos que son valores que uno conoce, y X, P, Y, P son otros valores dados, acá me sale un número, puede ser positivo o negativo, pero le tomo el valor absoluto en el sentido que cambio el signo a positivo. Entonces el número positivo correspondiente a ese número, que si era positivo ya es el mismo número, si era negativo cambio de signo. Valor absoluto de esto dividido por la raíz cuadrada de los dos coeficientes de las coordenadas en la ecuación en esta forma de ecuación de la recta, ¿ya? O sea, a al cuadrado más b al cuadrado raíz. Y bueno, esta es la fórmula nomás. Uno después puede aplicarla. No es como, creo que no es súper esencial que la aprendan a memoria, pero a veces puede ser útil para saber la distancia entre un punto y una recta, aplicarla. Después, la ecuación de una circunferencia. Y después estas son cosas que vamos la ecuación de una circunferencia es muy directa. Es la circunferencia con un centro P, que sería centro P y radio R. Son todos los puntos, digamos, Q, todos los puntos Q que tienen coordenadas X, Y. Ya, supongamos tener coordenadas. Q que tiene coordenadas X, Y, el cual está a distancia R de P. Todos los puntos a la distancia R desde el centro forman la circunferencia. Y entonces acá escribí la ecuación de la circunferencia. Bueno, son todos los puntos X, Y, tales que cuando hago esto que es la distancia al cuadrado, ¿ya? Acá aparecía más arriba la distancia sin cuadrado, y si le pongo el cuadrado simplemente se cancela la raíz cuadrada porque tomo el cuadrado, ¿ya? La distancia al cuadrado entre P y Q, esto sería PQ al cuadrado, si esto es Q, es igual a R al cuadrado. Es que lo mismo que decir que PQ, la distancia sin cuadrado, es igual a R sin cuadrado. ¿Ok? Y esta es entonces la ecuación de cualquier circunferencia se puede escribir así, con X menos coordenada de X del centro, más Y menos coordenada Y del centro, ambas al cuadrado, debe ser igual a R al cuadrado. Algunos puntos satisfacen esto y estos forman la circunferencia con centro centro P y radio R. Y después, este punto 8 lo vamos a ver de nuevo hoy, ¿ya? En detalle. Hoy en detalle. ¿Ya? Habíamos visto elipse, hipérbola y parábola con sus definiciones geométricas. Solo lo único que nos habíamos enfocado era que era suficiente conocer la noción de distancia entre dos puntos y distancia entre un punto y una recta para poder, digamos, tener sentido, dar sentido a estos objetos geométricos. ¿Ya? Pero ahora vamos a entrar en detalle, en unos más detalle y funciona así que prácticamente hoy vamos a ver las ecuaciones de elipse, hipérbola y parábola, las más sencillas, o sea, donde
estas figuras están bien centradas con centro en el origen en algún sentido, o sea, bien centradas en el origen y en una orientación fija, ¿ya? O sea, sin darle como, no en la posición más general posible, sino que en la posición más sencilla posible para cada clase de objetos, ¿ya? Objetos geométricos. Ok, entonces ahora partamos. Vamos a ver ecuaciones, es lo que acababas de decir, con centro en 0, 0 y orientación canónica. Entonces, para la elipse, vamos a tener ecuaciones de ese tipo, ¿ok? Donde además A mayor o igual que B. Entonces, vamos a tener dos números, A y B. Estos se llaman semiejes, semieje mayor y semieje menor. Y los puntos x, y con coordenadas x, y tales que x al cuadrado dividido por a al cuadrado más y al cuadrado dividido por b al cuadrado es igual a 1, esto forma una elipse. ¿Ya? Son la forma de una elipse con centro en el origen. Bueno, uno se da cuenta que si a y b son iguales, entonces eso se puede escribir, supongamos que a y b son iguales. En este caso tengo x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado es igual a 1. Entonces, en este caso, puedo multiplicar todo por a y me da que esto más esto es igual a al cuadrado. Entonces, es una circunferencia con centro en el origen y radio a. ¿Ya? Es en la misma forma, antes había escrito x menos xp al cuadrado, pero si es xp es igual a 0, esto me da x al cuadrado, y después había y menos yp al cuadrado, que pero si yp es igual a 0, me da simplemente y al cuadrado, esto era igual a r al cuadrado, ¿ya? Y esta es la ecuación de una circunferencia con centro 0, 0, el punto 0, 0, y radio, bueno, acá tenía r al cuadrado, pero acá tengo a al cuadrado, entonces radio a. ¿Ok? Entonces, en unas elipses muy particulares son las circunferencias, que son, ya, eso. Y después una elipse tiene excentricidad, para ver cuán distinto de una circunferencia es. La excentricidad es raíz de 1 menos b al cuadrado sobre a al cuadrado. ¿Ya? Se fijan, acá he dicho que a es mayor o igual que b, así que esto es siempre menor o igual que 1. ¿Ya? Entonces estoy sustrayendo 1 menos un número b dividido por un número a al cuadrado, pero si b es menor que a, significa que esto es menor que 1 que estoy sustrayendo. Así que puedo tomar la raíz, no me sale un número negativo, ¿ya? Esta, la condición de que a es mayor o igual que b es para que no me salga un número negativo ahí. Y justo cuando a es igual a b, que es el caso de la circunferencia, acá si a es igual a b, me da 1 menos 1, ¿ya? B es igual a A, si son iguales se simplificarían y me daría 1. Y entonces la excentricidad sale 0 para las circunferencias. ¿Me siguen? Si tengo A igual a B, me sale una circunferencia, la excentricidad es 0. Si A es estrictamente mayor que B, entonces acá tengo este B cuadro sobre A cuadro estrictamente menor que 1. Y me da que 1 menos esto, entonces es un número positivo. La excentricidad sería positiva si no soy una circunferencia. Y de hecho eso significa como que uno se imagina que una elipse, esta tiene más excentricidad y una elipse como más redondita, más cerca de ser una circunferencia, tiene excentricidad más chica. ¿Ya? Dice cuánto está cuáles son la diferencia de tamaño en horizontal y en vertical de esta elipse, la excentricidad. ¿Ya? Ok, excentricidad
Acá tenemos un dibujo de una elipse. Esos son los tipos de elipse que tenemos, con el centro en el origen, la excentricidad que me dice cuán elongada o cuán poco redonda es. Y después los focos. Tengo dos números particulares. Si ocupo esta notación. C es igual a cuadro menos B cuadro. ¿ya? De nuevo, A es mayor que B, así que A cuadro menos B cuadro es un número positivo o nulo. Si en el caso de una circunferencia es nulo. Y su raíz, entonces puedo tomar la raíz de eso siempre para todas las veces que A es mayor que B. Y los focos tienen coordenadas C0. Bueno, acá están, en esta figura están al contrario. ¿ya? Entonces, los focos son C0, coordenada C y 0 y menos C y 0. ¿ya? Primero escribí el foco con coordenada positiva, mientras que en esta figura que tomé que encontré online, estaban al contrario. ¿Ok? Entonces, y la propiedad y después defino el radio, ya entre comillas, porque usualmente el radio se define para circunferencias, pero para elipses hay algo similar. Hay algo similar. El radio es 2A. ¿Ok? Y de hecho vale esto, vale que si considero cuáles son los puntos P, tal que la suma de la distancia, acá este punto P cualquiera con coordenadas generales, suponiendo que la distancia entre P y los dos focos, distancia entre P y el foco 1 más distancia entre P y el foco 2, si esto es igual a R, R este valor de acá 2A, ¿ya? Escribámoslo 2A, ¿ya? Entonces esto me da la misma elipse que está dada por esta otra ecuación. ¿ya? Entonces los puntos P que satisfacen estas condiciones, donde acá no aparecen las coordenadas de P en realidad, es como todo definido en términos de distancia y radio. Acá esto es la versión en coordenadas, que era la ecuación de antes. ¿ya? Por eso, o sea, todas las definiciones del F, estos F están definidos en términos de A y B, el radio está definido en términos de A y B, o sea, solo de A. Entonces, por algún lado acá hay una dependencia de A y B, ¿ya? Y la misma elipse está dada también por esta otra fórmula que hemos visto antes, ¿ya? Entonces, es otra intuición, ¿ok? Intuición que cualquier punto yo tome en esta, es la curva azul, está hecha para todos los puntos, tal que la distancia, suma de distancias desde ese punto a los dos focos sale siempre igual, siempre igual a 2 veces A. ¿ok? Y después A es ese valor, la mitad del eje mayor de la elipse, ¿ya? Semieje mayor, lo había dicho antes, llamado semieje mayor. ¿Por qué es la mitad el eje mayor? Sería todo el tamaño máximo en horizontal de esta elipse, ¿ya? Y el semieje, mitad de él, ¿ya? Este segmento colorado en rojo ahora, esto es A. Y el otro, en vertical, semieje menor, de tamaño menor, porque he dicho que B es menor que A. Esto es el semieje menor. ¿ya? Entonces, corresponden de alguna manera a esta figura los elementos vistos arriba. ¿Ok? Ok, entonces eso es todo lo que quiero decir de elipses. O sea, no todo, pero lo importante sobre elipses. ¿ok? Por ahora, entonces, como lo repito, consideramos elipses bien centrada en cero y bien derechitas, digamos, ¿ya? Hay otras elipses que no son centradas en cero y que tienen su orientación distinta, ¿ya? Que son como esta curva azul, solo traslada con una traslación y una rotación aplicada a la elipse, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces podría hacer una traslación, mover todos los puntos hacia arriba y me da una otra elipse y después hago una rotación y esta elipse se transforma en esta posición general, ¿ya? Entonces más allá vamos a ver, hemos visto cómo
se puede definir traslaciones en el plano, o sea, simplemente cambiar sumar el mismo valor a las dos coordenadas de todos los puntos al mismo tiempo, sumar las coordenadas de un vector de traslación a cualquier punto al mismo tiempo me da la traslación de una figura, pero para ver rotaciones en el plano cartesiano, antes debemos hacer algo de trigonometría, y esto va a ser la próxima clase, ojalá, ¿ya? Ojalá en unas 2, 3 clases más haremos un poco de trigonometría y después podemos volver al plano cartesiano y ver rotaciones y continuar un poco por ahí. Entonces va a haber un diálogo entre trigonometría y geometría del plano cartesiano. Okay. Ya, esto era solo una paréntesis acá. Ok. Entonces, próxima, la hipérbola. La hipérbola tiene una fórmula muy similar, como ven. Fórmula, digamos, canónica de la hipérbola. De nuevo, centrada en 0, etc. Y tenemos, acá tengo A y B no nulos. Deben ser no nulos como antes, aunque ahí también quería que sean, no me gusta que A y B sean negativos, etc. A y B positivos, acá son simplemente no nulos. También puedo decir positivos, pero sin imponer que uno es mayor que el otro, ¿ya? Y consideramos todos los puntos X y tales que la diferencia de estos cocientes es 1, ¿ya? X al cuadrado sobre A al cuadrado menos Y al cuadrado sobre B al cuadrado es igual a 1. ¿Ya? Y acá es... ok, entonces, primero, el caso A igual a B, en este caso, bueno, es un poco menos, digamos, especial. Antes, para la ecuación de la elipse, tenía digamos, era más especial el caso A igual a B. Acá simplemente se llama hipérbola equilátera, pero no es como un objeto distinto. Es siempre una hipérbola un poco más, más simétrica, ¿ya? Un poco más disimétrica. Después, la excentricidad para hipérbolas se escribe similarmente que para elipses, solo que acá hay el signo más, no el signo menos, ¿ya? ¿Ok? Entonces, la excentricidad A y B puede ser cualquier valor, no importa que uno es mayor que el otro, siempre me va a dar uno más algo que es positivo, y así que siempre puedo tomar la raíz de esto. No es importante que sean... y si se fijan, este valor de acá me sale la raíz de un número mayor que 1. Entonces esto es mayor que 1. Siempre sale mayor que 1. Este E. En el caso de la elipse, sale 1 menos algo. Entonces siempre esto es menor que 1. ¿Ya? Entonces de alguna manera... tengo las excentricidades, me definen, distintas excentricidades me definen todas las figuras que voy a tener. Tengo para E es igual a 0, me da la circunferencia. Después E entre 0 y 1 me da la elipse. Después E mayor que 1 me da la hipérbola. Y en realidad E es igual a 1, esto corresponde a la parábola, pero un poco más como quizás podemos entrar un poco en ese detalle si quieren después. ¿Ya? Pero las distintas excentricidades que uno define caso por caso, ¿ya? Son números que se definen caso por caso, salen siempre, cubren todas las posibles figuras. ¿Okay? Entonces, esta figura que miramos, que se llaman secciones cónicas. Bueno, era una pequeña paréntesis sobre la excentricidad. Después los focos, siempre defino el C como antes, ¿ya?
la misma definición de C, o sea, la raíz de A cuadro menos B cuadro. Em, un momento. Bueno, efectivamente, esto se puede definir así en el caso que A sea mayor o igual que B. ¿Ya? Ojalá no me haya equivocado de alguna manera. Bueno, después voy a verificar, voy a verificar esto un poco más en detalle. Puede ser que me haya equivocado y que acá hay un signo más. Creo que debe haber un signo más. Porque así puedo siempre tomar la raíz del... Ya, sí, sí, así era. Creo que simplemente me había equivocado, confundido con la ecuación de la elipse, ¿ya? Entonces acá creo que el C sale con A cuadro más B cuadro raíz, ¿ya? Que usualmente la excentricidad también siempre la puedo escribir como C sobre A, ¿ya? La raíz de esto sale siempre la fórmula E es igual a C sobre A, ¿ya? E es igual a C sobre A también en este caso, simplemente cambia la definición del C también, ¿ya? Claro. Entonces, en este caso, perdón por el error. Entonces, el C es igual a esto y los focos lo defino de esta manera. Lo importante de los focos es que de nuevo puedo definir una especie de radio, ya, entre comillas, igual a 2A. Entonces, un poco el mismo, todo igualito como la elipse, solamente cambió la definición de C. Distinto para elipses y para hipérbolas. Y ahora la hipérbola se puede definir como todos los puntos tales que la distancia del punto de P, la distancia entre el punto y el primer foco y el punto del segundo foco es 2A. Entonces puede ser que si el punto es más cerca del primer foco, entonces PF1 menos PF2 es igual a 2A. O si el punto es más cerca del, perdón, si el punto es más cerca que de F2, entonces PF1 menos PF2 es igual a 2A positivo. Y si PF2 es el número mayor de los dos, entonces PF2 menos PF1 es igual a 2A. Entonces puede haber dos casos y uno puede resumirlo en palabras diciendo que la diferencia entre estas distancias del punto hacia un foco y al otro es igual a 2A. Y de hecho, hay, digamos, un caso, esto sería un primer caso, el caso de que el punto es más cerca ¿cómo dice? No, esto es el caso que el punto es más cerca de este foco, F1, ¿ya? Si el punto es más cerca de F1, esto es, son los puntos P tales que PF2 menos PF1 igual a 2A. ¿Ya? Esta rama de hipérbola, esta es la primera rama de la hipérbola y después hay la otra rama por el otro lado, donde acá tengo el foco F2 y esto es el foco F2 y estos son los puntos tales que PF1 menos PF2 es igual a 2A. ¿Ya? Entonces tengo las dos ramas de hipérbola y esta descripción corresponde a la descripción precedente, ¿ya? Ocupando la definición del C y la definición, como el C depende de A y de B, ¿ya? Y el valor de radio. ¿Ok? Entonces, de nuevo tenemos una descripción ahora como diferencia de distancias. Entonces, si considero todos los puntos, tal que la distancia acá denotada D1, la distancia hacia el foco 1,
y la distancia hacia el foco 2. La diferencia de estos dos tamaños es igual a 2a. Bueno, puede que el de uno sea menor o que el de uno sea el mayor de los dos, ¿ya? En este caso, un punto de esta curva verde es más cerca al F2 que al F1, ¿ya? Pero la diferencia es siempre 2a entre los dos valores. Y última cosa son las asíntotas. Asíntotas de la elipse son estas son dos rectas. Una tiene dos rectas que pasan por el origen y una tiene ecuación b sobre a, y es igual a b sobre ax y la otra es y es menos b sobre ax, ¿ya? Entonces son como dos rectas, no quería hacer, perdón, quería rectas, ¿ya? Son dos rectas que pasan por el origen y que tienen el significado que acá la distancia entre la hipérbola y mis dos rectas, estas distancias se achican mucho cuando tiendo a infinito. Entonces acá esta distancia siempre más chica mientras que me voy muy lejos en la dirección de las asíntotas. ¿Ok? Ok, entonces esos son los elementos que caracterizan una hipérbola. ¿Ok? Y entonces de todo esto, lo que estoy diciendo, todo eso de geometría cartesiana, el rol de toda esta información que lo estoy dando es que les puede ayudar para mirar casos, ejemplos, poderlos aplicar bien, ¿ya? Entonces, uno se supone que ustedes manejen estas fórmulas no tanto aprendiendo la memoria, sino que sabiendo cómo aplicarlas. Cómo se pueden en qué significan en el sentido de poderla traducir en algo, en cómo se pueden aplicar. Y lo último, la parábola, ¿ya? Parábola, la forma de la parábola que tenemos es la forma de una parábola que, de nuevo, centrada en el origen, o sea, que tiene su vértice, se llamaría vértice este punto especial, el más bajito en esta figura de la parábola, que es de la forma y es igual a ax al cuadrado. ¿Ya? Y después tiene de nuevo su foco, hay un foco y una línea directriz. ¿Ok? L. Entonces acá, más o menos acá, el foco sería acá, F. Tiene coordenada 0, la X, y la Y es 1 sobre 4A, ¿ya? Donde A es ese valor de acá. Y después, simétricamente respecto al foco, hay una línea L, que es la directriz. ¿Ya? Estos son los elementos importantes para parábolas, que son un poco más especiales, son un poco como las circunferencias. ¿Ya? Y además se puede describir de nuevo la parábola con esta propiedad, que son todos los puntos P, tal que la distancia entre P y este foco es igual a la distancia entre P y la recta L. ¿Ok? Igualmente a la misma distancia de un punto y de una recta. ¿Ya? Y esto me da exactamente los mismos puntos que mi parábola. ¿Ya? Ok. Esto. Entonces, uno puede preguntar, ¿cuáles son los puntos que son a la distancia, tal que la suma de distancia de dos puntos hacia mi punto P son constantes? Y uno dirá, esa es una elipse. O si la diferencia es constante, ¿qué forma tiene mi curva? Bueno, me da una rama o dos ramas de hipérbola. Y si ¿cuáles son los puntos dado esta recta y este punto? ¿Cuáles son los puntos que están a la misma distancia de las dos cosas? Son una parábola. ¿Ya? Entonces hay estas
tipo de definiciones con distancias o con una fórmula, en el caso que sean bien derechitas las figuras. Ok. Entonces son varias fórmulas que tenemos y quizás voy a decir a Bastián que haga hartos ejemplos sobre eso, sobre aplicación de eso. Lo último que quería decir hoy son ejemplos de todo eso en la vida real. ¿Ok? Porque no es que estas figuras son así solo en abstracto, sino que hay muchos ejemplos de aparición de figuras, lo que se llaman cónicas, que son elipses, parábolas, hipérbolas, círculos en la vida real. Lo primero son órbitas. Si tengo dos cuerpos, uno mucho más masivo que el otro, uno mucho más masivo, o sea que tiene masa mucho mayor. ¿Cómo se dice? Describen, se mueven en el espacio, ¿ya? Por ejemplo, la Tierra y la Luna. La Tierra es mucho más, tiene una masa mucho más larga que la Luna. Cada vez que dos cuerpos se mueven, puedo decir cómo se mueven sus centros, ¿ya? Y en realidad se van a mover, se van a dar vueltas al mismo tiempo respecto al centro común del sistema. ¿Ya? El centro entre medio, entre el centro de la Tierra y el centro de la Luna, pero mucho más cercano al centro de la Tierra porque la Tierra tiene mucho más masa, ¿ya? Entonces las dos figuras se dan vuelta alrededor del mismo punto, ¿ya? Describiendo circulitos, pero con esta información sigue, o sea, si por ejemplo, si este punto lo imagino que sea muy cerca del centro de la Tierra en este caso, entonces forman como órbitas, no, en realidad, ¿qué quería decir? Dos cuerpos. Entonces, el más chico tiene órbita elíptica. Con un foco en el más largo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la órbita de la Luna? Aproximadamente es una elipse que tiene dos focos y uno de los focos es en el centro de la Tierra. ¿Ya? En la práctica, muchas veces esa elipse tiene excentricidad muy baja. ¿Ya? Entonces, acá está exagerada. En realidad, la elipse es mucho más redonda y casi parece un círculo. ¿Ya? Entonces, por mucho tiempo la gente pensaba que los planetas se movían en órbitas circulares, pero en realidad son elipses con excentricidad muy baja. Y lo mismo para la Tierra, que se mueve alrededor del Sol en una órbita que también forma una elipse. ¿Ya? Entonces, acá una aparición de elipses en astronomía. ¿Ya? Otra aparición de elipses muy común son estadios. Entonces, hay una propiedad de las elipses que es que lo que pasa es que si acá tengo un foco F1, acá tengo el segundo foco, vale esta propiedad que ahora tomo un punto P y acá tomo la recta que es tangente a la elipse, o sea que toca la elipse solo en el punto P y no en dos puntos, ¿ya? No es que la corta, sino que es tangente en el punto P. Y ahora dibujo estas dos rectas de acá. Entonces acá sale siempre que estos dos ángulos son iguales. Significa que
cuando tomo un rayo de luz o una propagación de ondas sonoras, cuando se rebota en el borde de esta elipse, partiendo desde un foco, siempre va a pegar en el otro foco, ¿ya? Entonces, vale esta propiedad de elipses que cuando tiro algo, un rayo de luz, y rebota en el borde, si la tiraba desde el foco 1, va a rebotar y se va a ir en el foco 2. Entonces, en práctica, si una persona se pone acá y empieza a hablar, se va a escuchar muy bien todo lo que dice en el otro foco. Entonces, tiene esta propiedad acústica de poder hablar como a voz baja en uno de los focos y una otra persona que está en el otro foco te escucha muy bien. Y bueno, esta es una propiedad que parece que tuvo su importancia en la construcción de estadios. ¿Ya? Esto es un estadio en época romana, hace mucho tiempo, y esto es un estadio más moderno y muchas veces tienen forma elíptica o casi elíptica. ¿Ya? Estos son aplicaciones de elipses o apariciones que encontré. Y después otra son hipérbolas. Ya acá hay como alguien se dio, como hizo el experimento de aproximar y encontrar la fórmula exacta de una hipérbola. Lo que pasa es lo siguiente. ¿Qué aparece? Es una luz, ¿ya? Tengo una luz que, déjeme, hay un problema con mi tablet. Ya, no me reconocía bien entonces acá, ¿qué aparece? Una luz que forma un cono de luz. Y después miro acá una hoja de papel, ¿ya? Entonces acá se imaginan este cono. Y el cono, ¿qué parte ilumina del papel? Ilumina una parte que sería como el corte de este cono con un plano vertical, ¿ya? Entonces, digamos que el papel corta el cono de todos los rayos de luz emisos por mi lanterna, y en este caso lo corta en una hipérbola, ¿ya? Entonces se forman hipérbolas de esta forma, como secciones de un cono, ¿ya? En realidad, si cambio el ángulo, ya tengo mi lanterna, ¿ya? Que crea un cono de luz. Si mi plano puede cortarlo en forma de parábola, si lo pongo en digamos, en esta dirección que parece horizontal, o si pongo un plano paralelo a la dirección de la lanterna, ahí la va a cortar en una hipérbola. O si tomo un plano completamente perpendicular a esta luz, la luz que se ve es circular, y si lo pongo un poco oblicuo me dará una elipse, ¿ya? Entonces, si tengo una lanterna, puedo encontrar todas mis figuras, que se llaman de hecho secciones cónicas, porque corresponden a cortar un cono en distintas orientaciones, y puede darme círculos, elipses, hipérbolas o parábolas. Este es el caso de una hipérbola. ¿Ya? Otra aplicación, parábolas. Cuando yo tiro una bola, en este caso cuando por acá uno tira agua, la trayectoria que hace un proyectil o acá digamos, partículas de agua, es siempre parabólica, o sea, en buena aproximación es parabólica, cuando no cuenta mucho la fricción, o sea, la resistencia del aire a esta, al camino de este proyectil o de esa cosa que estoy tirando, ¿ya? Entonces acá aparecen parábolas,
sino otra propiedad, de nuevo propiedades de reflexión, como para las elipses. Acá, pero la parábola uno puede imaginar que es como una elipse con uno de los focos muy lejos, que se fue, el otro foco se fue al infinito, ¿ya? Y desapareció. Esto significa que cuando llega un rayo desde el infinito, rayos paralelos llegan, rebotan en la superficie formando ángulos iguales. Eso es la propiedad de rebotar, ser reflectado en una superficie. Forman ángulos iguales y se concentran en el foco, ¿ya? Entonces, si por ejemplo tengo el Sol, que es muy lejos, los rayos que llegan desde el Sol hacia donde estamos nosotros llegan casi paralelos, ya no es que son exactamente paralelos, tiene un pequeño ángulo, pero son muy cerca de ser paralelos. Entonces se pueden concentrar estos rayos ocupando un espejo de forma de parábola, ¿ya? Entonces hay lo que se llaman antenas parabólicas, ya que son en forma de parábola. Otra aplicación son los faros de autos. Al contrario, uno quiere para el auto, quiere que pase algo así, que pongo una luz, por ejemplo, una lamparita acá, ¿ya? Pongo acá una lamparita y quiero que los rayos de luz emitidos por esta lámpara salgan casi paralelos, ¿ya? Para que sea muy direccionada la luz, ¿ya? Entonces acá van al contrario los rayos, ¿ya? Desde mi lamparita se van en el espejo que forma el faro, que tiene forma de parábola, un pedazo de parábola, y se reflectan, y cuando se reflectan salen exactamente paralelos, ¿ya? Así que puedo orientar mi faro y ver que se puede orientar más hacia abajo o hacia arriba, ¿ya? Es el contrario de la idea de la antena parabólica porque los rayos se van en la otra dirección, parten desde acá y se van hacia afuera, en vez de llegar desde afuera y irse a concentrarse en un foco, ¿ya? Y esto es el caso de espejos parabólicos, cómo se pueden ocupar. Acá hay otros casos, en el caso de hipérbolas. La hipérbola tiene una propiedad, o sea, cuando tomo una hipérbola, ¿ya? Acá tomo una hipérbola y hago una rotación en 3 dimensiones de esta hipérbola, obtengo lo que se llama hiperboloide de rotación, ¿ya? Y el hiperboloide de rotación tiene una propiedad que su curvatura en esta dirección y la curvatura en la otra dirección se balancean, ¿ya? Tiene curvatura media 0. ¿Ya? Se balancean las dos curvaturas y esta es una propiedad de estabilidad de la superficie. Así que muchas veces acá es una bola de jabón. Acá es una papa, un chip. Y forman siempre pedazos o sea, acá la forma de esta superficie y de esta son hipérbolas. Y bueno, se forman hipérbolas en la naturaleza por propiedades que tienen que ver con la curvatura media de una superficie, ¿ya? Y acá estas torres muy largas, para construirla y que sean estables, ayuda a esta propiedad estructural de curvatura media y, y por eso se forman en esta forma, ¿ya? Y bueno, acá había otros ejemplos que encontré chistosos de aplicaciones de parábolas, que uno se dio la pena de ver, de aproximar un plátano con una parábola y este símbolo muy común eh, contiene también 2 parábolas. Bueno, entonces, y eso. Entonces, como hay muchos, digamos, objetos aproximados, dado que son formas sencillas y en formas dibujadas por el ser humano, aparecen mucho.
formas de estas secciones cónicas, ¿ya? Pero ya, yo tenía estos ejemplos. Pueden encontrar muchos más ustedes si quieren. Ok. Si hay alguna curiosidad más o algo más que preguntas, si no, la próxima vez empezaríamos con un poco de trigonometría y van a tener, vamos después a volver a todo eso después, para poder, cuando tendremos la herramienta para poder describir rotaciones en el plano. Ok, entonces, ¿hay alguna pregunta? O si no, yo por mientras voy a terminar la grabación, quizás.